Bien, chicos, hoy vamos a empezar a ver otro autor que se llama Yuval Noah Harari. Harari. Se los pongo así, está al revés, pero como ustedes son inteligentes pueden leer bien. Harari el apellido está con H, pero se pronuncia Harari. Es un autor israelí, que ha escrito varios otros libros. Acá tengo el Homo Deus, de animales a dioses. Empezó escribiendo libros de historia porque es historiador. Tengo uno que se llama Operaciones Especiales, muy interesante. Eh, este libro que van a leer ustedes es Las 21 lecciones para el siglo XXI, que empieza con la parte 1, el desafío tecnológico, tiene varios capítulos, y la parte 2, el desafío político, la parte 3, desesperación y esperanza, la parte 4, verdad, la parte 5, resiliencia. Tiene diferentes temas, pero el tema principal para Harari es la relación entre cultura, entre nuevos medios de información, las computadoras, los celulares, todo lo que tenemos nosotros como medios de información nuevos, hasta qué punto eso nos ayuda o no nos ayuda, las posibilidades de que las nuevas máquinas puedan reemplazar a muchos profesionales, médicos incluso, y todo el concepto político que se puede pensar a partir de, ¿no es cierto? Toda la parte filosófica y política que se puede pensar a partir de el mundo tal como está ahora. Este libro, una de las últimas ediciones, se hizo poco antes de la pandemia. Sin embargo, él ha sido muchas veces entrevistado, ha dado también opiniones sobre la pandemia que está ocurriendo y lo que puede ocurrir incluso después de la pandemia. Eh, es un autor muy solicitado en todo el mundo, sus libros se han hecho famosísimos, y sería, digamos, una parte bastante posterior y más actualizada sobre el mismo tema de Alvin Toffler. ¿Qué hacemos en un mundo tecnológico? ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué se puede esperar de un mundo tecnológico? Y finalmente, ¿qué implicaciones puede tener? Porque Alvin Toffler estaba en lo mismo desde los años 70. ¿Qué implicaciones puede tener lo tecnológico, lo científico, lo político, lo filosófico, lo cultural? Así que por mí yo les daría varios libros de Harari, que en este momento está muy de moda, como en alguna época estuvo de moda este, también Alvin Toffler, y los temas que él toca son muy parecidos, algunos son casi los mismos, que los que toca Bilinkis en Pasaje al Futuro. Eh, Ahora bien, como introducción general entonces a Harari, yo les diría que tenemos que reflexionar sobre la política que permite las comunicaciones y al mismo tiempo las comunicaciones que se dan a partir de la política, ¿no es cierto? Porque lo que tenemos que pensar, chicos, desde un punto de vista político, es que si nosotros tenemos medios nuevos para comunicarnos, para hacer mensajes, para tener más cultura, aquellas personas que manejan el poder político también las tienen, y las tienen incluso para manejarlas mejor, ¿no es cierto? Eh, si nosotros podemos ver por internet, podemos ver con algunos aparatos con Google, ¿no es cierto? Podemos meternos en la computadora y a lo mejor ver una ciudad que no conocemos. Podemos ir a una ciudad europea, meternos en París o en Londres. Podemos ver las calles como si estuviéramos allá adentro. Si podemos elegir, ¿no es cierto? Podemos elegir como si viéramos el mundo, elegimos un lugar, elegimos un país, elegimos la ciudad y nos podemos saber. Ahí nosotros lo vamos a ver en fotografías ya
eh, muy codificadas que están en fotografía inmóvil, pero ustedes tienen que entender que es muy probable que algunas organizaciones como la CIA o algunas organizaciones de seguridad de diferentes países pueden tener en sus manos ya también posibilidades de fotografiar a la gente en movimiento, es decir, se podría ya espiar lo que están haciendo en un país en ese mismo rato. No tengan la menor duda de que cuando Estados Unidos quiere invadir un país, primero lo estudia desde las cámaras que ellos puedan tener preparadas, desde los satélites, pueden saber perfectamente qué pasa en cualquier lugar. Ya hace tiempo de eso. Al mismo tiempo, mediante la tecnología actual, ellos pueden enviar eso mismo que están viendo a cualquier parte de Estados Unidos donde hayan asesores. Los asesores ya no necesitan estar al lado del presidente, pueden estar lejos del presidente, pero están asesorándolo permanentemente porque están viendo también junto con él a través de cámaras qué es lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Es decir, el poder de los medios es cada vez más grande y el poder de la tecnología misma es cada vez más grande. Por ejemplo, Bill Gates ya hace tiempo sugirió, pero no es el único que lo sugiere, esta es una sugerencia ya de hace bastante tiempo, que sería bueno para todas las personas que nos vigilaran para control de salud, ¿no es cierto? Eh, en Europa, ustedes saben, especialmente en Europa, también en Estados Unidos, hay gente mayor o gente, aunque no sea mayor, que viven solas en departamentos y están aislados. Por ejemplo, fíjense, si una persona tiene todo lo que tiene que tener en Estados Unidos o en Europa, puede vivir en su departamento. Acá casi podríamos hacerlo también incluso en Cochabamba. Estamos hablando de Bolivia, que no es un país demasiado informatizado, pero lo podemos hacer acá en Cochabamba. ¿Por qué? Porque ahora, con la pandemia, se ha hecho más eficiente el delivery, es decir, que puedes pedir algo con tu celular. Puedes pedir comida, puedes pedir de farmacias, eventualmente puedes pedir libros, puedes pedir lo que sea, y te lo traen. Entonces, una persona, supongamos que puede vivir de un trabajo que hace por Internet. Entonces, la persona hace su trabajo por Internet, le pagan por Internet, pide las cosas por Internet, le traen las cosas por Internet. Por lo tanto, la persona puede vivir dentro de su departamento durante meses o años. Obviamente la persona debería salir para tomar aire, para charlar con otras personas, que eso es absolutamente importante, pero ya estamos, ya no en teoría, sino en la práctica, podríamos, ya en Bolivia, que no es uno de los países más adelantados del mundo, ya en Bolivia podríamos vivir un tiempo largo, y gracias a eso estamos más o menos pasando la pandemia, si tenemos nosotros dinero como para vivir y tenemos simplemente un celular. Con eso podríamos nosotros hacer nuestro trabajo, con eso podemos pedir cosas, ¿no es cierto? Yo mismo con el celular, con la computadora, puedo hacer un montón de cosas. Pero si yo que soy un ciudadano común puedo hacer eso, ¿qué es lo que pueden hacer los gobiernos? Entonces, hay personas que pueden vivir solas en su departamento, pero en algún momento pueden sufrir algún problema de salud, pueden sufrir algo y no tienen cómo comunicarse a lo mejor ese rato. Para eso, Bill Gates y varios han sugerido que cada persona pueda tener eh, un microchip puesto en su pie, en cualquier lugar, que avise a los centros de salud cuando esta persona tiene algún problema. El microchip puede entender que la persona tiene un problema de salud y puede entender qué problema de salud específico está teniendo y la persona está sola y no puede
pedir auxilio, el microchip pide auxilio por ella. Entonces va a venir una ambulancia del centro de donde la persona está asociada. La ambulancia viene y se lleva a la persona para que la puedan atender. Con eso se podría prevenir en gran medida una cosa que pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, que hay personas que se mueren en su departamento y como viven solas, totalmente solas, aisladas, nadie sabe que se han muerto hasta que pasan semanas después, ¿no es cierto? Así que, vean, hay muchas cuestiones para las cuales la tecnología nos puede ayudar muchísimo. Van a ver con Harari, él, tanto o más que los autores anteriores, van a ver cómo él se adelanta, porque Harari vive en Israel. Israel es uno de los centros en este momento más actualizados en innovaciones tecnológicas. ¿Sí? De paso, Harari es homosexual, muchas de sus obras él las dedica a su esposo, eh, lo cual para mucha gente latinoamericana que es homofóbica le ha resultado un poco impactante. Por otra parte, habla del futuro, pero es historiador, pero es que justamente como es historiador, puede en sus libros, empezó haciendo cosas de historia y empezó a proyectar a partir de la historia que nosotros tenemos, qué es lo que se puede esperar del ser humano. El libro 21 lecciones para el siglo XXI es muy parecido al libro Homo Deus, ¿sí? El libro Homo Deus, en realidad, es un libro que parte ya de la historia hacia el futuro. Y en 21 lecciones hace cada capítulo más específico sobre los puntos importantes en los cuales la humanidad ya está cambiando y va a cambiar totalmente. ¿Qué podemos esperar de este libro, de este texto? Vamos a esperar ver una problemática política, en qué medida la comunicación nos sirve a nosotros para comunicarnos con otros, en qué medida otros que tienen más poder cada vez pueden tomar la comunicación para hacernos creer a nosotros cualquier cosa. Las opiniones pueden dividirse como siempre, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, si yo no conozco un país, Rusia, por ejemplo, y no vivo en Rusia, tengo que recibir información, a ver qué pasa ahí. Entonces, yo opino sobre lo que pasa en Rusia sin saber lo que está pasando. ¿Cómo lo sé? A través de las noticias. Y últimamente, chicos, la mayoría de la gente ya ni siquiera ve las noticias por televisión. La gente está metida en Internet, entonces está metida en su computadora o con su celular y cree, escuchen bien, creen todas las noticias que les llegan. Entonces uno tiene que aprender a elegir cuál es el canal de noticias que le viene mejor. Periódico, canal, radio, lo que sea, en la que uno cree, ¿no es cierto? Y todo puede ser ficticio. No es la primera vez, muchas veces se puede mentir con una noticia, muchas veces. Y un problema serio ahora, muchachos, es cuánta mentira puede haber en Internet y especialmente a través del celular, que nosotros no podemos a veces seleccionar mucho y llega de todo. Por supuesto que eh, aprendemos poco a poco a desconfiar, ¿no es cierto?, de artículos o noticias que aparecen, porque son noticias inventadas, lo que se llama fake news, es decir, noticias falsas, noticias que están producidas para causar desinformación. Incluso la desinformación puede suceder dentro mismo de un país. Por ejemplo, en Bolivia ha habido mucha discusión acerca de si hubo un golpe de Estado o no hubo golpe de Estado. Pero esa información debería ser una sola. ¿Por qué no es una sola? ¿Por qué se ha hecho una opinión?
porque hay una opinión política que incide sobre la información. Entonces, en el mundo exterior, la información que proporciona gente que tiene una línea política aparece de una manera, y la información que tiene otra línea política aparece de otra manera. Por lo tanto, como yo les decía, yo no sé lo que pasa en Rusia, no vivo en Rusia, entonces la información política de lo que aparece en Rusia, la información política acerca de lo que el señor Putin está haciendo bien o mal, es una información que a mí me llega a través de la televisión o del celular, de la computadora. Es una información teledirigida, digamos. Pero yo no sé realmente lo que está pasando. Tengo que confiar en las noticias que leo, que me llegan, y a partir de ahí tendría que confiar en las noticias que me... Entonces, si hay un canal que ya viene de Rusia, hay un canal que da información también por computadora, RT, es el canal más o menos oficial de Rusia. Entonces, si es oficial de Rusia, yo tengo que pensar que va a hablar bien de Putin, porque es oficial. Entonces, va a decir que si Putin uh, llega a invadir Ucrania, está bien, porque los ucranianos se están rebelando contra Rusia, pero encuentro otro canal que dice, no, un ratito, hace años, muchos años, Kiev, Kiev fue el lugar donde empezó todo lo que después iba a ser el reino de los rusos. Los primeros reyes rusos eran de Kiev, antes de que fuera la Gran Rusia. Y esta gente fue a través de muchas guerras abarcando más terrenos. Y Ucrania fue también en algún momento una ciudad aparte, pero que fue integrándose en la Gran Rusia. Pero una vez que la Unión Soviética cayó, la Unión Soviética era Rusia más todos los países eh, cercanos a Rusia que se habían pasado al comunismo. Eh, una vez que apareció Gorbachev, y Gorbachev dijo, señores, el comunismo no funciona más, dejémonos de joder, se terminó la Unión Soviética y lo sacaron a Gorbachev, se terminó Rusia. Es decir, la Unión Soviética como tal se desarmó y Rusia incluso también se desarmó, porque algunos países más pequeños eh, solicitaron ya su independencia. Hay tres países pequeñitos ahí que solicitaron su independencia primero, y hay otras regiones, como Ucrania también, que ellos quieren ser independientes porque dijeron a partir de tal siglo, nosotros ya éramos independientes. Y después se reunió otra vez con la Gran Rusia, otra vez la gran cuestión, pero nosotros queremos ser independientes. Por ejemplo, algunos lugares de Rusia a lo mejor quisieran pasar a ser occidentales y otros no. Saben que Rusia es tan grande que hay una parte de Rusia que proviene de lo que es oriental. La Rusia más genuina, más original, es oriental, no es occidental. Están más cerca de los chinos, ¿no es cierto? Entonces, toda la parte rusa que está cerca de la China, que está donde están los mongoles, por ejemplo, los mongoles rusos, es, tiene un cierto tipo de cultura. Y después está la otra parte de Rusia, más cercana a Europa, que ellos quisieron europeizarse, ser parte de Europa. Esa es otra parte donde todavía hay todavía influencias, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, Tchaikovsky fue un gran músico ruso y él se puso de parte de lo que era la música europea. Algunos lo criticaron, pero hubo un gran panel de unos 5 grandes músicos rusos soviéticos que no lo criticaron, porque era un gran músico Tchaikovsky, y no lo criticaron a pesar de que ellos estaban con la vuelta a la Rusia originaria en la música clásica. Ellos querían hacer sinfonías, todo, pero basados en la Rusia más originaria, en la Rusia
campesina, más cercana al Oriente que a Europa. Todos esos problemas, chicos, continúan todavía. Entonces, que Ucrania se quiera separar de Rusia y que Rusia diga, no, no se puede separar porque es parte de Rusia, o que Ucrania debería poder separarse de Rusia, porque Ucrania dice, nosotros no somos verdaderamente rusos, hay que conocer la historia para saber quién tiene la razón. Que Putin sea un buen tipo o un mal tipo lo saben los rusos más que nosotros. Putin ha metido presa a mucha gente. ¿Lo hizo porque tiene razón o lo hizo porque no tiene razón y quiere ejercer un poder absoluto? Eh, entonces, hoy, más que antes, estamos bastante desprotegidos ante la información, no porque no haya información como antes, es que hay demasiada información, mucho más que antes. Entonces, en el cúmulo de información, nosotros podemos tener información falsa, fake news, noticias falsas. Lo más frecuente es tener noticias falsas en el celular. Así que lo que ustedes ven en el celular, el 50% o el 60% de lo que ustedes encuentran en el celular es falso o es reiterativo o no sirve para nada. Eh, ustedes pueden ver cosas muy interesantes en cualquier dominio de Internet, eh, pero hay muchos dominios de Internet que si ustedes no los eligen bien, dan cosas que no tienen mayor interés, ¿no es cierto? Antes habían revistas, por ejemplo, selecciones del Reader's Digest, una revista norteamericana. Tengo por aquí algunos números de esa revista. Todavía creo que se edita. Selecciones era una revista aparentemente informativa, pero que traía propaganda norteamericana, algunos aspectos culturales, pero todo estaba muy sesgado, que era lo que los norteamericanos querían que uno creyera. Y especialmente en la época de la Guerra Mundial o en la época de la, la guerra ideológica contra los rusos. Y tenían artículos que muchos de ellos no eran serios, pero mucha gente los creía porque venían en una revista importante como Selecciones, hasta que se empezó a entender que no era una revista tan importante. Yo recuerdo que cuando yo estaba en colegio secundario salía Selecciones, estoy hablando de la década del 60, digamos, ¿no? 58 hasta el 68, por ahí. Y tenía un amigo que le gustaba mucho la historia y él leía de todo, pero a veces leía mucho la revista Selecciones. Y en un momento ya muchos nos dimos cuenta que esa revista no era objetiva. Y cuando este muchacho tenía alguna participación en la materia de historia, algunos decían, ¿dónde lo leíste? En Selecciones, pero se lo decían ya en una forma chistosa, digamos, graciosa para hacerse la burla. Hasta que este muchacho se dio cuenta que, bueno, era cuestión de no decir mucho de dónde sacaba la información. Pero un gran amigo, él y yo hicimos un trabajo, dimos una conferencia en cuarto año sobre la Segunda Guerra Mundial. Él abarcó la primera parte y yo la segunda parte. Eh, la Segunda Guerra Mundial para los europeos sigue siendo un drama. Hay un canal de cable que se llama Europa Europa. Me gusta verlo porque es una forma de ver películas europeas y no solamente películas norteamericanas. Pero he visto que todavía, una buena cantidad de películas europeas se basan en cosas que pasaron o no pasaron o cómo le sucedió a mucha gente en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra partió en dos a Europa y hasta el día de hoy los europeos, un gran porcentaje de películas que hacen o de libros que escriben, tiene que ver con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 45.
Yo nací en el año 46. Yo voy a cumplir 75 años ahora en mayo. 26 de mayo, si estoy aquí todavía, voy a cumplir 75 años. Quiere decir que hace 76 años que los europeos vienen hablando de la Segunda Guerra Mundial. No, no pueden salirse de ahí. Y los latinoamericanos, ya llevamos muchos años, que no podemos desplazarnos, que es una cosa que sigue vigente, del odio a los norteamericanos, porque los norteamericanos son los capitalistas malditos, que bla, bla, bla. No obstante eso, fíjense, no obstante eso, algunas personas diferencian, otras no, entre lo que es la cultura norteamericana y lo que es la política norteamericana. Por ejemplo, a alguien que le guste el rock, no puede salirse del rock tanto norteamericano como europeo. No se olviden que el rock empezó en Estados Unidos, no empezó en Europa, empezó en Estados Unidos. Y el rock es una derivación del jazz. El jazz, a su vez, es una derivación de las antiguas músicas de los afroamericanos. Entonces, de la música afroamericana va a surgir como uno de los ritmos posibles el rock. Si ustedes escuchan antiguos discos de Elvis Presley, que fue el que creó el sonido del rock, eh, van a ver que esas músicas, en la época en que él las cantaba, no se diferenciaban de la música de origen afroamericano. Y esto es porque Elvis Presley creció en un lugar de mucha influencia afroamericana y sabía mucho del jazz, del gospel, de una serie de música que era afroamericana. De ahí surge el rock. Y el rock en Europa le van a dar otro ritmo, le van a dar otro interés, eh, va a tener otra dimensión, otra dimensión. Incluso el rock sinfónico, ya con orquestas sinfónicas, eh, se expande. Pero el origen es Estados Unidos. Y el origen de esa música es el origen africano, afroamericano. Los africanos esclavos que son traídos a América recuerdan siempre sus raíces. Y ellos lo único que pueden hacer es cantar. Cuando un negro muere, en épocas en que existía todavía la esclavitud, los negros van cantando cánticos tristes. Cuando lo entierran, vuelven y cantan cánticos alegres, porque piensan que por fin, ese negro dejó de ser esclavo, ha ido al cielo, y en el cielo es libre otra vez, por fin. Ya dejó esta tierra de esclavitud real, porque los negros eran esclavos en Estados Unidos. Entonces dejó la esclavitud real. Entonces la música de, podríamos decir, fúnebre, no es la música fúnebre que conocemos nosotros desde, desde los movimientos musicales europeos, la música triste, la persona murió, estamos tristes, la música. No, no, no. Eh, con los negros en Estados Unidos pasa al revés. Por fin murió, por fin se liberó. Entonces, lo llevamos a enterrar dolidos porque se nos va, porque ya no aguantó tanto sufrimiento. Y volvemos contentos porque por fin se ha liberado. ¿Sí? Entonces, la música alegre del jazz puede tener que ver con la muerte. La muerte puede ser alegre para un esclavo, porque por fin dejó de ser esclavo. No había otra manera. Hasta ese punto pueden llegar las diferencias culturales, donde los países, donde los pueblos pueden expresar su cultura a partir de la historia que han vivido. Si no tenemos en cuenta todos estos hechos, no entendemos todo lo que pasa. Por eso mi materia lo que trata de incorporar, chicos, es también un poco de cultura. Si ustedes no leen, van a ser malos psicólogos. Absolutamente. No importa qué elijan.
¿sí? Lo único que me importa de Lacan a mí es que Lacan leyó mucho y entonces los psicoanalistas que no habían leído nunca Lacan empezaron a leer más, ¿sí? Y empezaron a leer más historia y filosofía y lógica y matemáticas y todo esto. En esa parte me pareció bien Lacan, o sea, Lacan era un tipo muy, muy curioso, muy intelectual. Eh, Al mismo tiempo intelectualizó demasiado al psicoanálisis. Ya el psicoanálisis dejó de ser una indagación de la psique para hacer ya una construcción, me parece a mí muy exagerada, pero interesante que Lacan se interesó por la matemática, la filosofía, la literatura, el arte. Eso me pareció muy interesante. Eh, por eso los lacanianos ahora cuando son serios, son cultos, ¿cierto? Ahora, fíjense, ¿qué es cultura? Ahí tenemos otro problema que lo estudiamos en psicología social. ¿Qué vamos a entender por cultura? Lo que ustedes van a leer de las 21 lecciones para el siglo XXI de Harari es también algunos análisis sobre la cultura. Pero no tanto análisis de si una cultura es buena o es mala, porque todo eso es relativo. Más bien Harari te va a mostrar cómo es relativo referirse a la cultura de un pueblo, de un país, de otro país, y cómo, les repito, es muy importante estar atento a cómo políticamente se juzga la cultura, o se juzga desde un plano cultural la autenticidad o no de un acto. Por ejemplo, Harari tiene muchísima información estadística, eso es muy bueno. Vean cuánto daño, digamos, han hecho los occidentales con el asunto del terrorismo árabe, del terrorismo musulmán. Y Harari, que es judío, dice, no, si no es para tanto. ¿Cuántas personas han muerto? A ver, hablemos estadísticamente. ¿Cuántas personas murieron por este terrorismo árabe en Europa? Tantos, tantos. O en Estados Unidos, tantos. ¿Cuánta gente musulmana o árabe, que no es lo mismo, han muerto a raíz de las incursiones de los europeos y de los norteamericanos en países árabes musulmanes? Y ahí ustedes se van a dar cuenta de cómo hay que manejar las noticias. Es decir, tú no puedes manejar noticias sin saber un poco de historia. Tienes que saber la historia de la cultura, cómo se ha movido, cuánto daño Occidente ha hecho al resto de los países que no eran Europa, y cómo Estados Unidos se plegó después también a la misma política europea. Entonces hay una política europea norteamericana que ha tratado de dominar todo el resto del mundo, y ellos son los que te cuentan las noticias del resto del mundo. Entonces, qué malos son los árabes, qué malos son estos, qué malos son aquellos. Ah, y ellos manejan el orden de noticias que te quieren dar para que tú puedas desconfiar incluso de tu propio país, ¿no es cierto? Cuando, cuando los árabes se hicieron fuertes con Mahoma, fueron un imperio interesantísimo, pero estamos hablando del siglo V después de Cristo, estamos hablando del año 500 por ahí, ¿no es cierto? En la cronología cristiana, año 1, digamos, de Cristo, hasta el año 500. En el año 500, en plena Edad Media europea, aparece en Arabia, va a aparecer Mahoma. Y Mahoma despliega toda una estructura de ejército, porque Mahoma en realidad se casa con su tía tenía lo que en aquel entonces sería una empresa de comercio. Habían los grandes comerciantes que comerciaban, llevaban cosas, traían, compraban, eh, a través del viaje en camellos, digamos.
y habían familias que se repartían el derecho de poder hacer este tipo de comercio. Entonces habían guerras familiares. Mahoma se pone de parte de una tía de él, la defiende y ayuda. Se casa con esa tía y tiene suficiente inteligencia como para dominar el comercio de un gran lugar. Lo domina tanto que llega a ser el jefe de prácticamente todos los árabes. A través del comercio llega a una fuerza política. Y a esa fuerza política él le da una ideología, le da una religión nueva. Eh, el Corán no fue escrito por Mahoma de manera específica, sino que Mahoma tenía visiones, pero él no sabía leer ni escribir, así que él dictaba. Algunos estudiosos dicen que Mahoma en realidad tenía ataques epilépticos y después de cada ataque epiléptico él decía cosas y le anotaban sus parientes, después sus discípulos. Eh, pero de ahí surge el Corán. Entonces, Mahoma logra hacer un gran ejército. Entonces dicen, si nosotros queremos ser fuertes, necesitamos más comercio, pero para hacer más comercio sería bueno invadir otros lugares para que el comercio sea manejado por nosotros. Ahora, por otro lado, desde un punto de vista religioso, Mahoma se entera, porque no era lector, pero se entera por todo lo que él escucha, por todo lo que él aprende, que primero vienen los judíos con la palabra de Dios, ¿sí? A Moisés, nadie le hace caso a Moisés. Viene Jesús, tampoco la gente le hace caso a Jesús. Entonces dice, ahora vengo yo, Mahoma, y el que no me haga caso, lo mato, así de, es decir, Dios dice esto y la persona que no obedezca a Dios, yo lo elimino. Es decir, que no viene a las buenas, viene a la mala a imponer la palabra de Dios. Dice ya, el pueblo judío lo ha intentado, el cristianismo lo ha intentado y no ha pasado nada, la gente se ha perdigado, se ha dedicado al pecado, todo esto. Yo no lo voy a permitir, yo voy a dar la palabra de Dios y el que no esté de acuerdo lo mato. Así de simple. Es decir, no viene él a implorar, ¿no es cierto, Mahoma? Viene a hacer la ley de manera dura. Y como él se siente eh, responsable de mensajes divinos, invade todos los países que puede encontrar en su momento. Históricamente, el, las conquistas árabes, a partir de Mahoma, son las más rápidas de toda la historia, entendiendo cómo eran las cosas en aquel entonces, año 500 después de Cristo. Entonces, Mahoma con su ejército no iban a aplastar las otras culturas, pero sí querían poner la suya ahí como principal. Entonces, los demás tenían que aprender árabe. No tenían que aprender árabe porque se le diera la gana a Mahoma, sino porque el Corán estaba escrito en árabe. Y lo que sí les imponía Mahoma es que aprendan el Corán. Y para aprenderlo y recitarlo había que hacerlo en árabe, porque si no Dios no te iba a escuchar. Por lo tanto, hay una cuestión política y cultural. Hay muchos pueblos que no son árabes, pues fueron invadidos por los árabes, entonces son pueblos musulmanes, pero no originalmente árabes. Por ejemplo, todo lo que es Turquía fue invadida por los musulmanes y Turquía se volvió musulmana hasta el día de hoy. Son musulmanes, pero no árabes. En algún momento determinado, los turcos tomaron el mando de todo lo que era el imperio árabe y lo transformaron en el imperio turco. Por lo tanto, los árabes llegaron a estar, los árabes que eran los imperialistas de una época, se vieron después confundidos porque los turcos tomaron todo el dominio de lo que era el imperio árabe. Si no se entiende esta parte de la historia, chicos, ustedes no van a entender qué es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los turcos apoyaron a Alemania y los árabes apoyaron a Inglaterra.
Entonces, como los ingleses ganaron y los franceses ganaron, ellos sacaron a los turcos, los vencieron y los redujeron al país que actualmente tienen, Turquía. O sea, los metieron de donde habían salido. Ustedes son turcos, este es el lugar de donde partieron. Ahí se quedan, punto. Entonces apareció un tipo que se llamaba Mustafa Kemal, que dijo, está bien, nos han metido acá de nuevo, esta es nuestra república, haremos de nuevo todas las cosas. Mustafa Kemal, también llamado Atatürk, el jefe de los turcos, eh, se quedaron ahí. Pero, religiosamente hablando, son musulmanes, no son árabes, son turcos, pero religiosamente son musulmanes. Por el lado, por el lado oeste, los árabes siguen hacia el oeste todo lo que pueden y toman todo el norte de África. Por eso todos los países del norte de África, Argelia, etcétera, todos los, Túnez, todos esos países del norte, incluido Egipto principalmente, son de influencia árabe. No eran árabes, estamos hablando de África, pero los árabes se meten ahí. Entonces todos los países del norte de África, de Egipto hasta Argelia, Túnez, todos esos países son de influencia árabe. Ahora, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos en Irak, en Irán, en Argelia? ¿Qué tiene que hacer estos países? Argelia fue tomada por los franceses, otro país fue tomado por los italianos, los alemanes se quisieron meter ahí también, otro lugar por los ingleses. Entonces, los europeos, ya en el siglo XX, en el siglo XIX y XX, trataron de apoderarse de todos esos lugares. Y justamente por apoderarse de África, por apoderarse del resto del mundo, es que los países árabes lucharon entre sí. Las guerras mundiales, que eran guerras europeas, eran de cómo apoderarse los países europeos del resto del planeta. Para eso eran las guerras. Ya no les interesaron solamente las guerras afuera para invadir lugares, sino una guerra interna, porque durante siglos los europeos se han peleado entre sí. La historia de Europa es historia de guerras internas permanentemente, hasta que se descubrió América. Al descubrir América empezaron a guerrear más a ver en quién se sacaba pedazos de América, pedazos de África, pedazos de Asia. Esa ha sido la lucha general. Inglaterra fue la que más ganó durante mucho tiempo, se agarró la mayor parte del planeta, pero también España, obviamente, también Portugal, finalmente Alemania, todos los países querían tener un pedazo. Bélgica, ¿no? Los belgas se agarraron una gran parte. El Congo se llamaba el Congo belga, la mayor parte del Congo. Entonces ellos, lo mismo que se hizo en América, se hizo en África. Se dividieron África, se la partieron parte a parte. Y los países del norte de África, que eran de origen árabe, también se los agarraron los europeos. Por ejemplo, Argelia durante muchos años fue francesa. Los argelinos eran parte de Francia. Los franceses iban allá y eran los dueños de Argelia. Argelia se liberó de los franceses durante la época de Charles de Gaulle y por eso algunos franceses que eran muy partidarios de esa invasión quisieron matar a Charles de Gaulle más de una vez. Charles de Gaulle estuvo acá en Bolivia alguna vez. Eh, Estamos hablando de la época de Jean-Paul Sartre, de la época en que a partir de ahí empezaron los disturbios estudiantiles en Francia
Y justamente muchos grandes intelectuales franceses, como Sartre, estuvieron a favor de que Argelia se liberara de los mismos franceses. El mismo Sartre y mucha gente de izquierda en Francia decían, no podemos nosotros estar tranquilos en Francia si nosotros como Francia somos una república que hemos luchado contra las tiranías y nosotros vamos a ser tiranos en Argelia o en otros lugares. ¿Se dan cuenta? Entonces, si uno, historia, si uno estudia la historia del mundo, chicos, entonces puedes tener, como Harari, puedes tener la autoridad para decir, señores, está pasando esto así, pero fíjense que antes pasó así, 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 así. Y esto pasó por esto y esto y esto. Y ahora está pasando por esto y esto. Y va a pasar esto. ¿No es cierto? Por lo tanto, cuando muchas personas me decían, Mario, ¿por qué en Feno 2, que tú siempre hablas del futuro, también a veces hablas de historia? Y menos mal que viene este señor Harari y me da la razón. Si tú no lees historia, eres un pelotudo porque nunca vas a saber nada del futuro. ¿Cómo vas a pretender saber lo que puede pasar en el futuro si no sabes lo que ha venido pasando? Y Harari empieza con Homo Deus, empieza con De hombres a dioses, empieza revisando cuál fue el origen de la humanidad. ¿De cuántos millones de años estamos hablando? De cómo se formó el planeta, bla, 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 bla. De paso, Harari es una disección muy interesante de cómo son las religiones, cómo las religiones influyen sobre la política, cómo esa política a su vez de vuelta influye sobre las religiones, ¿no es cierto? Entonces, Harari a veces habla bien de los árabes. ¿Qué? O sea, ha pasado esto y esto y esto y esto. Por ejemplo, eh, existe un problema, ¿no es cierto?, entre Israel y los palestinos. Porque ese lugar, que era de los judíos, es ocupado después por los palestinos. Ustedes saben que los israelíes, los judíos estuvieron eh, expatriados de Israel. Estuvieron expatriados, 2000 años expatriados. Chao. Hasta que vuelven. Un poco antes de de la Guerra Mundial vuelven y después más masivamente todavía por todo lo que pasó en Europa con Hitler y la matanza de judíos. Con más razón logran reconcentrarse otra vez en lo que era su tierra. Pero allí ya había gente. En 2000 años no iba a quedar eso vacío. Están los llamados palestinos. Los palestinos en realidad son Pilistín. Los Pilistín, según algunos judíos que estudian esta historia, son los antiguos filisteos. Los filisteos y los hebreos estaban ahí cerca y eran los que más luchaban contra el imperio romano. El imperio romano estaba cansado de estos tipos. Entonces, los que más luchan, los más rebeldes, finalmente fueron los hebreos. Entonces, Roma los bota, los saca de ese lugar. Y los filisteos van tomando poco a poco, a través de la historia, esos lugares relativamente vacíos. Esos filisteos son los filistín. Los filistín son los palestinos. Entonces puede hacer, señores palestinos, recórranse un poco, acá venimos nosotros, los judíos, los hebreos, los que éramos dueños de este lugar. Sí, pero nosotros ya vivimos acá, sí, pero a ver, si nos corremos ustedes para allá, nosotros para acá, podemos convivir todos. Se ha tratado de hacer eso, se trató de hacer eso. En el año 49 se creó el Estado de Israel. Y los palestinos dijeron, bueno, pero nosotros también somos un Estado. Entonces las Naciones Unidas dijeron, bueno, esperen un poco y vamos a crear el Estado palestino. Siguen esperando. Yo ya tengo casi 75 años, son 72 años que vienen esperando los palestinos que las Naciones Unidas declaren el Estado palestino.
más de 70 años esperando a los palestinos que las Naciones Unidas los declaren. Entonces hay muchos países que no le hacen caso a las Naciones Unidas y por su propia cuenta ya han ido reconociendo a Palestina. Pero los problemas entre palestinos y hebreos siguen todavía, lamentablemente. Palestinos y judíos ahí siguen peleándose. Ahora, Harari te dice, sí, han habido muertes de algunos, palestinos que han... Pero, a ver, hagamos cuentas, ¿cuánto es esto? Por otra parte, hay muchos palestinos que viven bien en Israel. ¿Por qué? Porque son homosexuales, porque son bisexuales, porque tienen determinadas diferencias que en la propia Palestina no los aguantan y ellos van a Israel y allí pueden vivir bien. Que los israelíes están matando a todos los palestinos, mentiras, hay palestinos que van a Israel a vivir y viven mejor ahí que en la propia Palestina. Que hay palestinos que han hecho algunas muertes en Europa. Sí, veamos cifras. ¿Cuánta gente murió por esto? ¿Y cuánta gente murió por esto? ¿Cuánta gente mató a Estados Unidos en sus ataques contra países árabes? Entonces, solamente a través de cifras, ¿sí? Harari van a ver que maneja mucha estadística, solamente a través de cifras, Harari te explica cómo te mienten en las noticias. Las noticias te hacen aparecer a los palestinos o en general a los pueblos de origen árabe como los grandes tipos que están destrozando a toda la humanidad. No es así, no es así. ¿A cuánta gente mató el gobierno de Estados Unidos en Vietnam? ¿A cuánta gente mató Estados Unidos con las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki? Que era un arma que estaba prohibida, nadie podía usar en la Segunda Guerra Mundial, solamente la tenían en Estados Unidos y se suponía que no la iban a usar. Y sin previo aviso la usan en Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades japonesas, como para decirle al emperador japonés Hirohito, vean, la tercera la vamos a usar en Tokio directamente y chao. Entonces, Japón se tiene que rendir. Pero eso fue terrible porque además toda la gente que murió, además de toda la radiactividad que quedó, durante años y años y años y años, siguieron apareciendo personas que aunque se salvaron de la explosión, quedaron infectadas por la radioactividad y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos nacieron afectados por la radioactividad, entonces nacieron con problemas en el sistema nervioso, en su cerebro. ¿Quién paga eso? ¿Quién paga toda la maldad que Estados Unidos ha hecho durante años, años, años de años, en Latinoamérica, en Japón, en todos los países orientales, en Vietnam, en Corea, actualmente en los países árabes? Estados Unidos se ha metido donde le ha dado la gana. La cantidad de muertes que ha provocado Estados Unidos es inmensa. La cantidad de muertes que han provocado los europeos en el resto del mundo es inmensa. Los terroristas árabes han matado, qué sé yo, 100 personas por aquí, 10 por allá, 5 por allá. No se puede comparar. La gente vive aterrorizada por los terroristas árabes, terroristas musulmanes. ¿Terrorismo de qué? O sea, lo más grande que se hizo fue en Estados Unidos cuando golpearon las Torres Gemelas, haciendo chocar aviones llenos de pasajeros contra las Torres Gemelas. Eso fue un hecho gravísimo. No se puede disculpar. Es muy grave. Pero aún así, con lo grave que fue, no alcanza ni de lejos todas las muertes que Estados Unidos ha provocado de manera inútil, incluso en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial siempre la muestran los norteamericanos como que ellos llegaron contra Hitler y liberaron. Mentira, los que llegaron y liberaron a la humanidad de Hitler fueron los rusos, no los norteamericanos. Los rusos llegaron primero, después los norteamericanos.
después los ingleses, después los franceses, después los rusos ya habían llegado. Eh, ¿A qué le viene esto? A que es necesario un historiador para que te hable del futuro. Sí, claro, porque el tipo te dice, oigan, yo soy historiador y además manejo cifras. Y el tipo te maneja cifras a nivel, fechas, lugares, cantidad de personas, eh, cosas buenas o malas que se hicieron, en qué cantidad, cuándo, cómo. Se maneja cifras, maneja datos específicos, porque el tipo es doctor en historia. Y no es doctor en historia en Israel, es doctor en historia en Londres. Así que, don Harari, ustedes van a ver cómo piensa en el futuro a partir de su conocimiento del pasado. A partir de su conocimiento del pasado y del presente, el tipo dice, el futuro que nos espera puede ser así, 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 así. Y aparte de eso, el tipo da una serie de, eh, puede dar alguna previsión, ¿no es cierto?, de cosas que tal vez podrían pasar. Al igual que el autor que estudiamos antes, Bilinkins, Harari es más duro todavía diciendo que hay profesiones que van a desaparecer. Y una profesión que prácticamente, no totalmente, pero prácticamente puede desaparecer es la de los médicos, porque las máquinas de ya el próximo futuro podrán diagnosticar qué es lo que más hacen los médicos. Una cosa diferente es operar, pero hay máquinas que pueden dirigir operaciones. Entonces, un gran papel que hacen los médicos ahora lo van a hacer las máquinas, ya dentro de poco. A las enfermeras no las pueden de ninguna manera reemplazar, porque hay todavía un aspecto físico que manejan ellas que no lo pueden manejar con la misma sobriedad las máquinas. Aún, sí, veremos los futuros robots como lo pueden hacer mejor. Entonces, con el futuro de la informática, de la robótica, de la cibernética en general, Harari nos pinta un mundo increíble. Por ejemplo, Harari dice, nosotros quisiéramos mantenernos tal como somos, pero es probable que así como somos, no seamos muy prácticos, el cuerpo que tenemos no es muy práctico. En realidad, si nosotros tuviéramos brazos mecánicos, podríamos hacer más cosas y nos podrían durar más tiempo los brazos mecánicos. No hay problema de articulaciones. Muchos de nosotros, ya a la edad que yo tengo, tenemos problemas de articulación, especialmente las rodillas se van gastando. Pero un robot, ¿no? Puede durar 200 años, 300 años, un robot. Perfecto. ¿Y qué pasa, dice Harari, si nos vamos robotizando poco a poco? Somos una parte mitad humano y otra parte robot en aquellas cosas que nos interesen. Sería bueno tener un brazo mecánico que puedas manejar mejor e incluso varios brazos mecánicos. Entonces yo le aviso con mi cerebro a un brazo mecánico que lo tengo de este lado que me traiga un libro de acá. Tengo acá una pequeña biblioteca y de aquí de los 300, 400 libros que hay acá, me interesa uno. Y le digo mentalmente a mi brazo robótico que me saque un libro de allá. No tengo el brazo acá, está ahí. El brazo va a ir, me va a traer el libro y yo lo voy a agarrar con el otro brazo. Y listo, lo tengo acá. No tengo que pararme para buscar el libro o para hacer algo. Podríamos tener 4 brazos robóticos que nos ayuden a hacer cosas. Ni siquiera lo tenemos que tener pegados al cuerpo, sino puestos ahí cerca y dirigidos con el cerebro. A todo eso se puede llegar. Entonces lean a Harari porque van a ver que hay cuestiones sumamente interesantes, pero además lo interesante de Harari es que maneja muchísimos datos
y te da cuestiones a veces hasta humorísticas, de cómo la gente se asusta de cosas que no debería asustarse, ¿no es cierto? Oigan, ¿por qué se va a asustar de esto si esto más bien estaría bien para nosotros? Entonces es posible que en un próximo futuro nosotros mismos, no sé, nosotros, la humanidad se va a ir convirtiendo en robótica. No solamente porque hay robots que nos ayudan, sino porque hay piezas robóticas que van a formar parte de nuestro cuerpo si es que eso pudiera ser más interesante. Yo les digo, para una persona de mi edad, no todos, por supuesto, cada cual envejece a un ritmo diferente, pero hay muchas personas, no solamente aquellos que no hemos hecho deporte, sino también aquellos que han hecho mucho deporte, tienen problemas de articulaciones. Entonces ya se hace difícil caminar, hacer muchos ejercicios. Entonces hay que buscar opciones médicas. Pero si en un momento determinado, cuando una persona ya no va a crecer, ya pasó su etapa de niño, de adolescente, ya llega a ser adulto, puede ser reemplazado por partes mecánicas. Le vendría muy bien y no le va a doler nada. Vean, hay determinadas operaciones que se están haciendo ahora para reemplazar la rodilla, porque hay una cuestión que se llama artrosis de rodilla. En la rodilla hay huesos que se unen, ¿no es cierto?, a través de determinadas partes más blandas que permiten los movimientos. Entonces, gracias a eso, movemos las rodillas, ¿sí? Pero estas partes, entre los huesos, se van gastando. Esa articulación ya no funciona, ¿sí? Se gasta y queda hueso contra hueso y eso provoca dolor y esto no tiene curación alguna, no tiene. Se están tratando muchos elementos, tomar condroitín y otro tipo de sustancias para que más o menos vuelvan a reemplazar esa parte media que había para la articulación, pero es muy difícil, no se logra. Así que por último hay una operación que te puede producir esta posibilidad. Eh, pero Harari dice, en lugar de eso, sería bueno que aquellas partes que nosotros pensamos que no van a durar mucho tiempo, reemplazarlas por partes ya mecánicas, automáticas, que nosotros las podemos manejar cerebralmente. Y eso va a ocurrir. Hay muchas cosas que van a ocurrir. El ser humano va a cambiar su forma física, no solamente que va a cambiar la humanidad, las máquinas, no, no, no. El ser humano va a cambiar porque va a ser en parte robótico, porque le va a convenir. ¿Sí? Ahora, la pregunta, si ustedes me hacen la pregunta, y si uno pudiera reemplazar varias partes, ¿duraría más? ¿Cuántos años podría vivir un ser humano? Y ahí está, podría vivir tal vez 100 años, 200 años, 300 años. Ahí la pregunta que ustedes deberían hacerse, porque ustedes son muy inteligentes, podrían hacerse la pregunta inteligente, bueno, y si los seres humanos vivimos 300 años, vamos a llenar el planeta. Yo no creo en las teorías conspirativas, chicos, pero hay una teoría conspirativa que me parece interesante. Hace 10 años atrás, un amigo mío que sabe mucho de economía me dijo, mira Mario, de aquí a un próximo futuro, el gran problema que van a tener los países van a ser los jubilados. Porque si cada vez la gente dura más tiempo, antes la gente moría a los 50 años, después a los 60, a los 70, a los 80, si la gente dura más tiempo y las jubilaciones son más tempranas, va a haber mucha gente mayor jubilada y a la cual el gobierno le va a tener que poner mucho dinero encima y los gobiernos van a colapsar. Así que el gran problema que se nos viene, Mario, de aquí a un futuro son los jubilados.
Así que si alguien me dice una teoría conspirativa, mira, Mario, el COVID apareció porque esta pandemia mata a todos los viejos y le ahorra a los países jubilaciones. ¿Quién sabe? Podría creerlo. Pero cuando se desata un virus, tú no puedes manejarlo. Y ahora hay una nueva cepa del virus que también mata a gente joven, a niños. Entonces te das cuenta de que no puedes creer mucho en las conspiraciones. Bien, hasta acá la clase de hoy, chicos. Lean Harari, lo van a encontrar en la librería. Por favor, revisen bien las fotocopias. Si ustedes encuentran que hay capítulos alterados, o sea, a lo mejor eh, van hasta el capítulo 10 y después tiene que venir el 11 y viene otra vez el 1, 2, 3. No, cuidado, cuidado. Revisen bien las fotocopias. Si hay algo mal, ustedes tienen que ir y decir, háganme de nuevo esto. ¿Sí? Yo les garantizo que tienen que hacerlo de nuevo y sin cobrarles más. Así que revisen bien la fotocopia. Entonces, libro de ahora, Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. Como ya les he dicho, preguntas que tengan que hacer, háganle a Luis. Luis me las pasa las preguntas y las resolvemos en clases. Gracias, chicos. Chao, chao. Está bien, dice. Gracias. Hasta Hasta la luego, siguiente. Lice. Hasta luego, Lice. Chao, chicos.